Bueno, vamos a practicar lo que es la tabla de derivadas. Recordemos que la derivada se define como el límite. Es un límite cuando h tiende a cero de esta diferencia, ¿no? De esta diferencia dividido entre h. Repasando su tabla, vamos a decir lo siguiente. La derivada de una suma es igual a suma de derivadas. La derivada en una suma se distribuye. Aquí C es constante, C constante, constante por función. La constante sale y solo se deriva la función. C es un número real. Continuamos. Derivada de un producto. Derivada de un producto, derivamos el primero, copiamos segundo, más, copiamos primero y derivamos el segundo. Derivada ahora nos corresponde de una división. En una división, fíjense que es muy parecido al producto. La regla dice, derivas el de arriba, luego vas a copiar el de abajo, menos, copias el de arriba y derivas el de abajo, sobre todo esto dividido entre g cuadrado. La derivada la derivada donde la base tiene x y el exponente también tiene x. La derivada de esta clase de funciones es cuando la base tiene x y el exponente también. Su derivada es el mismo, miren, es el mismo multiplicado por, abren corchetes, derivan el exponente por, multiplican por el logaritmo de la base, más, van a colocar aquí el exponente dividido entre f multiplicado la derivada de la por la derivada de la base. Esto es muy poco usado. Se puede dar el caso, en la práctica lo vamos a ver. Se puede dar el caso. Ahora vamos a hacer una línea. Las derivadas de arriba eran las derivadas con funciones. Ahora la tabla de aquí abajo nos va a mostrar las derivadas pero ya concretas, ¿no? Directo. La derivada de la constante, por ejemplo, ese es una constante, es un número real. Entonces su derivada siempre va a ser 0. Derivada de x, 1. Derivada de la potencia, miren la potencia, n baja, y al exponente n le tengo que restar 1. Al exponente n le restamos 1. Así se deriva una potencia. Derivada de una raíz cuadrada, 1 sobre 2 veces toda esa cantidad. 1 sobre 2 veces raíz de x. Continuamos. Derivada de la raíz cúbica de x. De la raíz cúbica de x va a ser 1 sobre 3 veces raíz de x al cuadrado. Raíz de x al cuadrado de la raíz cúbica. Continuamos con la raíz enésima. La raíz enésima de x, su derivada va a ser igual a... Claro, es una generalización de esto nomás, ¿no? Aquí es cuando es 2, este es cuando es 3, ahora este es cuando es n. La derivada de una raíz enésima va a ser, aquí era 1 sobre 3, entonces aquí 1 sobre n. Aquí le falta, perdón, aquí le falta la raíz cúbica. 1 sobre 3, raíz cúbica de x. 1 sobre 2, raíz de x es aquí. Aquí sería 1 sobre n
raíz enésima de x. De x, como aquí es 3, aquí va a ser 2. Aquí era 2 también. Se supone que está el 2 y aquí es 1. Por lo tanto, si aquí es n, aquí va a ser n menos 1. Entonces así se deriva una raíz enésima. Esto es para la derivada de raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, ¿no? De esa forma. Continuamos. Derivada de una función exponencial. Aquí la base A, es un número positivo. Es mayor que 0 su base. Su base es mayor que 0. ¿Y su derivada quién es? Su derivada de una función exponencial es el mismo. El mismo, pero multiplicado por logaritmo de A. De aquí también es el mismo caso. Recuerden que E es aproximadamente 2,71. Así, puntos suspensivos. Es un número irracional el E. Derivada de E a la X. El mismo. Después debería ser por logaritmo de E, debería ser, ¿no? Si aplico esto, claro. Porque el logaritmo de E, que deberíamos colocar aquí, ese logaritmo de E vale 1. Entonces, por eso es lo mismo. Solo que este es un caso particular. Con base E, ¿no? Derivada de la exponencial se dice el mismo. Esto igual es el caso general, derivada del logaritmo. Logaritmo de X en base A. La derivada del logaritmo de X en base A es 1 sobre X multiplicado por el logaritmo natural de A. A ver si aquí arriba aplicara eso. Esto lo voy a borrar. Aquí sería 1 sobre X por... Aquí se supone que está la exponencial, ¿no? Se supone que está la E. Entonces, si aplicamos el 15, sería 1 sobre X multiplicado por logaritmo de E. Recuerden que el logaritmo también es un logaritmo en base E natural, logaritmo natural en base E. Y su derivada es 1 sobre X por logaritmo de E debería ser. Pero el logaritmo de E sabemos que es 1. Entonces, por esa razón esto no se coloca. Solamente se dice la derivada del logaritmo de X es 1 sobre X. Nada más. Continuamos con algunas trigonométricas. Derivada del seno de X. Eso es coseno de X. Derivada del coseno de X. La derivada del coseno sería menos seno de X. Derivada de la tangente secante cuadrado de X. Por lo pronto sería que trabajen con estas fórmulas. Más adelante les muestro algunas fórmulas más. Vamos a continuar las propiedades enunciando completando las derivadas de las funciones que son un poquito más complicadas, pero que igual vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí dice, estamos con las funciones trigonométricas. La derivada de la secante. La derivada de la secante sería secante por tangente. Derivada de la cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. La derivada de la cosecante. La derivada de la cosecante va a ser menos cosecante por cotangente. En esta parte está mostrando la derivada de la inversa del seno. La inversa del seno. A veces a estas funciones inversas se las coloca también como al coseno, así.
En algunos textos lo colocan como arcoseno, pero el significado es el mismo, solo es la notación. Significa la inversa del seno. Entonces, la derivada de la inversa del seno es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. La derivada de la inversa del coseno. La inversa del coseno sería igual a menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Como pueden ver, son un poco parecidas. De la inversa del seno y la inversa del coseno, solo difieren en el signo. Este es positivo y este es negativo. Ahora veremos la inversa de la tangente. La inversa de la tangente, la derivada de la inversa de la tangente o del arcotangente es 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado. La derivada de la cosecante a la menos 1. La de la cosecante a la menos 1 es menos 1 sobre valor absoluto de x por raíz de x cuadrado menos 1. La derivada del arcoseno o secante a la menos 1. 1 sobre el valor absoluto de la raíz de x cuadrado menos 1. Así es, ¿no? Y por último, la derivada de la cotangente, de la inversa de la cotangente, menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Igual, la inversa de la tangente y la inversa de la cotangente, solo podemos notar que difieren en el signo. Uno es positivo y este es negativo. También en estos dos, ¿no? Son prácticamente iguales. Entonces, solo difieren en el signo. Del arcosecante es positivo y del arcocosecante es negativo su fórmula. Solo difieren en el signo, y de la 24-27 también. Vamos a ir practicando. Para memorizar o para recordar todas estas fórmulas se requiere sí mucha práctica, y eso es lo que vamos a hacer.